Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo video de matemáticas. Les traigo la segunda parte del solucionario del examen D, solucionario del examen de ingreso UNI 2016, modelo D o inciso D. En la primera parte del examen llegamos hasta el ejercicio número 12. Tenemos aquí el ejercicio número 13 que trata también de un problema de geometría. El problema nos plantea que un cilindro que se muestra en la figura está hecho de dos círculos y un rectángulo de papel enrollado. Si el área de cada uno de los círculos y del rectángulo es 16 pi, ¿cuál es el volumen del cilindro? En primer lugar, lo que hay que interpretar es, en el enunciado nos dice que el área de cada uno de los círculos y del rectángulo es 16 pi. Esto querría decir entonces que el área del círculo es igual al área lateral, que son iguales a 16 pi. Les planteo que es el área lateral porque finalmente el rectángulo enrollado es lo que da la cara lateral o el área o la superficie lateral de este cilindro, que sería como esta capa que rodea el cilindro. De esto podemos deducir que el área de la base, que es un círculo, es 16 pi, y el área lateral, que es el rectángulo, también es 16 pi. Del área de la base, que es un círculo, sabemos que el área de un círculo es pi r al cuadrado, así que pi r al cuadrado sería 16 pi. Como tenemos el factor pi en ambos lados de la ecuación, podemos simplificarlo, ya que si uno de ellos pasara al otro lado de la ecuación, pasaría a dividir, y al tener pi entre pi, igual se anularía. De manera que nos quedaría que el radio al cuadrado es 16, y si extraemos raíz cuadrada a ambos miembros, obtenemos que el radio es 4. Ahora que conocemos el radio, nos hace falta saber cuál es la altura de este cilindro, ya que el volumen del cilindro pues necesita no solo que conozcamos del radio, sino también que conozcamos cuál es la altura. Para saber la altura, vamos a enfocarnos ahora imaginando que desenrollamos el papel que da forma al cilindro. Según el enunciado, recuerden que esto es un papel enrollado, así que supongamos que nosotros lo cortamos y lo abrimos. Aquí quedaría el centro y tendríamos aquí un rectángulo. En este rectángulo podemos notar lo siguiente: la longitud del rectángulo o la base del rectángulo coincide con esta línea que es en sí la circunferencia, y la circunferencia tiene un largo de 2pi por r, por lo tanto la base es 2pi por r, y la altura de este rectángulo, que es lo que tenemos por aquí, coincide con la altura del cilindro, así que de ahí vamos a sacar la altura del cilindro. Colocamos el nombre h. Conocemos por el enunciado que el área de este rectángulo es igual a 16 pi, y también sabemos que el área de un rectángulo es la base multiplicada por la altura, así que 16 pi es igual a la base por la altura. Sabemos que la base es 2pi por r, así que podríamos sustituir, pero primero vamos a despejar h, así que la b que está multiplicando por h pasa a dividir y nos queda 16 pi entre b igual a la altura. Sustituimos el valor de b, que es 2pi por r, y aquí podemos simplificar. Pi con pi se pueden anular y 16 entre 2 nos va a dar igual a 8. Y finalmente la altura nos quedaría como 8 entre 4, que es 2. 8 entre 4 porque aquí anulamos pi, luego tendríamos mitad de 2, 1, y mitad de 16, 8. Así que nos quedaría 8 entre 1 por r. Pero r vale 4, así que tendríamos 8 entre 1 por 4, que es lo que tenemos aquí. Si lo simplificamos, nos quedaría que la altura es igual a 2. Así que ahora podemos calcular el volumen del cilindro, que es el área de la base multiplicada por la altura. El área de la base nos la da el enunciado, es 16 pi, y la altura es igual a 2. Así que 16 pi por 2 es igual a 32 pi, que sería la respuesta de este ejercicio. Pasamos al ejercicio 14, donde tenemos un ejercicio de combinación de funciones o composición de funciones.
Repaso rápido de lo que sería o de lo que se hace en este tipo de ejercicio. En este tipo de ejercicio nosotros podemos tener un par de funciones, por ejemplo f de x que tiene cierta regla, por ejemplo f de x igual a x. Y podemos tener otra función, por ejemplo f de x igual, aquí más bien sería otra letra, sería g de x igual, y puede tener alguna otra regla. Por ejemplo, puede tener la regla x más 1. Son dos reglas distintas, por decirlo de un modo. La composición de funciones se da cuando en el argumento de una función, este es el argumento de la función o el parámetro de la función, nosotros lo que ingresamos no es el valor de una variable, un valor numérico de una variable, sino que lo que ingresamos es otra función. Es decir, que esta función la evaluamos en el valor que tiene otra función. Para este caso, si yo digo f evaluado en g de x, quiere decir que en la función f voy a sustituir el valor de x con el valor de g de x. Y el valor de g de x es x más 1. Así que en la función f de x, que es x, acá en el lugar donde yo debería de colocar x, coloco el valor que tiene el parámetro, que en este caso es g de x. Así que aquí colocaría g de x. En donde iba el valor de x, coloco el argumento, que es g de x. Si termino de hacer la sustitución, entonces me quedaría que f evaluado en g de x es igual a g de x, que es x más 1. Ese es un ejemplo sencillo. Un ejemplo tal vez un poco más complicado. Imaginen que tengamos f de x es igual a la raíz cuadrada de x. Y tenemos otra función f, más bien g de x, igual al logaritmo natural de x. Si yo vengo y hago una composición f evaluado en g de x, voy a tener que en la función f, que es la raíz cuadrada de x, la raíz cuadrada de x, en lugar de colocar el valor x, coloco el valor del argumento, que es g de x. Y g de x es igual al logaritmo natural de x, así que aquí me quedaría el logaritmo natural de x. Esto, logaritmo natural de x. Y esta sería f evaluado en g de x. La composición se puede llevar a cabo en el otro sentido. Pueden decir g evaluado en f de x. Y esto es igual a que en g es el logaritmo natural de x. Así que tendría el logaritmo natural de x. Pero x ahora vale g de x. Vengo aquí y vemos que g de x es la raíz cuadrada de x. Así que logaritmo natural del valor de x, que es raíz cuadrada de x. La composición se puede escribir también de la forma f o g de x. Y se lee f con g de x. Y aquí g con f de x. Luego de este repaso hago rápidamente este ejercicio donde nos dan f de x el logaritmo de x y g de x el coseno de x. Así que tengo que evaluar el valor de la función en f con g evaluado en pi cuarto. Así que f con g evaluado en pi cuarto sería igual a lo que vale f, que es el logaritmo. Y como argumento del logaritmo, en lugar de x, el valor de x, que en este caso es g en pi cuarto. Ahora el valor de g en pi cuarto, g vale el coseno de x. Ahora sería logaritmo de g, que es el coseno, evaluado en pi cuarto.
Pi cuarto en grados es 45 grados. Y el coseno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Así que tendríamos el logaritmo de raíz de 2 sobre 2. Podemos aquí aplicar una de las propiedades del logaritmo, que es el logaritmo de un cociente. Nosotros tenemos el logaritmo de a entre b, y esto es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b, es decir, el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Si aplicamos eso, tenemos aquí descompuesto, digamos. Un radical lo podemos convertir en potencia, de manera que la raíz cuadrada de 2 es como decir 2 a la 1 medio. Así que aquí tenemos logaritmo de 2 a la 1 medio. Y existe otra propiedad del logaritmo de una potencia, en que si tenemos el logaritmo de a la n es igual, la potencia pasa a multiplicar al frente y nos queda n logaritmo de a. Y es lo que vamos a aplicar aquí, donde la potencia es 1 medio, por lo tanto 1 medio del logaritmo de 2 menos logaritmo de 2. Son términos semejantes porque ambos son logaritmo de 2, solo que es 1 medio menos 1. Y 1 medio del logaritmo de 2 menos 1 logaritmo de 2 nos va a dar a medio logaritmo de 2. A menos 1 medio logaritmo de 2. Pasamos al ejercicio 15, donde tenemos una ecuación logarítmica con logaritmo natural. Para resolver este ejercicio, lo primero que voy a hacer es mover la parte del menos logaritmo natural de la raíz de 3 menos x, lo muevo a la parte derecha de la ecuación. Como estaba negativo, pasa a positivo. Ahora podemos convertir este radical en potencia, tal y como lo hicimos aquí. Lo convertimos en potencia y luego esa potencia, por propiedad del logaritmo, pasa a multiplicar al frente del logaritmo, quedándonos de esta forma. Vean que en ambos miembros de la ecuación tenemos 1 medio, por lo tanto podemos simplificarlo, ya que si uno de ellos pasara al otro lado, pasaría a dividir, y 1 medio entre 1 medio se anularía, sería la unidad. Y nos quedaría el logaritmo de esta expresión igual al logaritmo de esta otra expresión. Y aquí podemos pensar en otra propiedad. Si nosotros tenemos el logaritmo en base a de algún valor, digamos una x mayúscula, y eso es igual al logaritmo en la misma base a de otra expresión, digamos y mayúscula, entonces para que esa igualdad se cumpla, resulta que x es igual a y. En nuestro caso, esta expresión es x y esta expresión es y. Así que las igualamos para determinar si existe, si tiene solución. Vamos a agrupar términos semejantes, o vamos a agrupar todos los términos en el lado izquierdo de la ecuación, de manera que el 3 pasa a negativo y el menos x pasa a sumar, quedándonos un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, donde tenemos que factorizar encontrando dos números que multiplicados me den a menos 3 y que restados me den a 2. Así que esos números serían 3 y menos 1. 3 por menos 1 es menos 3 y 3 menos 1 es 2. Igualamos cada factor a 0 y despejamos. Y vemos que la solución es menos 3 y 1. Siempre va a ser importante que comprueben que estos valores de x, a pesar de que sí son solución de este trinomio, siempre va a ser importante que comprueben que funcionen en la función original, ya que puede haber casos en los que sí es solución del trinomio, pero no pueden ser sustituidos en la ecuación original, ya que el dominio del logaritmo natural o logaritmo vulgar también, el dominio es el conjunto de los números que son mayores que 0, así que no puede ser ni 0 ni puede ser negativo. Si aquí sustituimos el valor menos 3 y aquí sustituimos el valor menos 3, aquí tendríamos
menos 3 al cuadrado 9, y luego más menos 3 nos daría 9 menos 3, que es 6, que es positivo, así que es válido. Y luego 3 menos menos 3 nos daría a la raíz cuadrada de 6, así que también es válido. Si sustituimos el 1 tendríamos 1 más 1, y aquí tendríamos 3 menos 1, 2. Así que en ambos casos es válido. Por lo tanto, tanto el menos 3 como el 1 sí son parte de la solución de esta ecuación. Pasamos al ejercicio 16, donde nos encontramos con una expresión trigonométrica que hay que simplificar. Para simplificar este tipo de expresiones siempre se les va a recomendar que expresen las funciones en términos de seno y coseno. Eso es lo que casi siempre se va a tener que hacer para simplificarlo. Por lo tanto, lo primero que haré será sustituir la tangente en términos de seno y coseno. La tangente es seno entre coseno. Ahora podemos realizar la suma de fracciones. Tenemos en el numerador una suma de seno más una fracción, seno entre coseno, que nos quedará de esta forma. Si no recuerdan cómo se hace esto, nosotros tenemos, por ejemplo, un entero a más una fracción bc, y esto es igual a una fracción que tiene como denominador el mismo denominador de la fracción, que es c, y como numerador c multiplicado por a, así que nos queda c por a, el signo que tengamos aquí, más b, y es lo que tenemos aquí, seno por coseno más seno dividido entre coseno. Ahora podemos separar por factor común esta fracción que tenemos en el numerador. Sacamos factor común seno de x, de manera que nos va a quedar de esta forma. Esto lo podemos separar también en dos fracciones. Podemos colocar seno de x multiplicado por esta fracción. Y eso es lo que hago ahora, quedando de esta forma. Ahora podemos aplicar una propiedad de los exponentes, potencia de un cociente, ya que aquí tenemos un cociente. Tenemos un numerador, todo esto, y un denominador. La potencia de un cociente implica que esta potencia afecta al numerador y al denominador, así que se puede escribir el numerador elevado al cuadrado dividido entre el denominador, todo el denominador obviamente, elevado al cuadrado, quedándonos ahora de esta forma. En este punto tal vez lo vean que cambió mucho, pero es porque aquí ya he separado la fracción, esto está separado, y a la vez apliqué también lo que es la potencia de un producto. Si tenemos a por b a la n, es como tener a la n por b a la n. Y eso es lo que hice con esta parte. Este numerador nos iba a quedar elevado al cuadrado. De manera que nos encontrábamos en este caso, donde aquí este cuadrado lo íbamos a colocar por separado como seno al cuadrado, que es lo que tenemos aquí, multiplicado por el coseno más 1 elevado al cuadrado, que es lo que tenemos por aquí. De igual manera, esta fracción, ya que nos iba a quedar elevada al cuadrado, este cuadrado lo podíamos aplicar al numerador y al denominador, quedándonos ahora coseno más 1 al cuadrado entre coseno al cuadrado. Espero que todo esto que les he mencionado no se les haga un enredo. Podemos ahora multiplicar o separar en dos fracciones esta expresión, de manera que seno cuadrado de x lo multiplicamos por el numerador y escribimos por separado este denominador, quedándonos de esta forma. Totalmente válido, porque vengo a recordarles de nuevo algo. Si nosotros tenemos AB entre C, esto es como tener AB multiplicado por 1 entre C. Y es lo que hicimos aquí. Multipliqué seno por el numerador y lo escribí como una sola fracción, esta que está aquí, y me quedó separado 1 entre 1 más coseno de x elevado al cuadrado, que es lo que tenemos por ahí.
Ahora podemos simplificar, tenemos el coseno de x más 1 en el numerador y en el denominador, simplificamos y solamente nos va a quedar seno de x al cuadrado entre coseno al cuadrado de x. Y seno entre coseno es igual a tangente. Así que nos queda que es tangente al cuadrado de x. Creo que este es uno de los tipos de ejercicios que en secundaria más les temían. Probablemente porque no sea en sí un problema de trigonometría el que tienen, sino más bien un problema de álgebra. Así que si tienen dificultad con este tipo de problemas, sería bueno repasar los casos de factorización. Pasamos al ejercicio 17, donde tenemos un problema de resolución de triángulo rectángulo. He dibujado la imagen, más o menos la imagen del problema, aunque no quedó igual a como viene en el folleto. Se nos plantea que voy a tratar de dibujar algo para que lo visualicen mejor. Alexander observa la cabeza de su padre. El padre está tal vez por aquí, la cabeza del padre, y Alexander por aquí. Dice que Alexander observa la cabeza de su padre con un ángulo de elevación alfa. En el ejercicio lo plantean por aquí alfa. Si la distancia entre Alexander y su padre es de 0.7 metros, esta distancia, y la tangente de alfa es 0.58, entonces la distancia aproximada que hay entre los ojos de padre e hijo, que sería esto, es d, y esa es la pregunta. Bueno, en primer lugar se nos dice que el ángulo de elevación es esto. Sin embargo, como esta base es paralela a esta línea imaginaria, el ángulo que se forma aquí es igual al ángulo que se forma aquí. Por lo tanto, yo en mi dibujo solamente lo he transcrito. Voy a borrar esto y empezamos a resolverlo. Ya que se nos da el valor de la tangente de alfa, que es 0.58, podemos despejar alfa. De manera que la tangente inversa de 0.58 es igual a alfa. Y alfa es igual a 30.1137 grados. Ahora que conozco el valor de este ángulo, puedo buscar una función trigonométrica que me relacione los valores conocidos, dos valores conocidos, con el valor que estoy buscando. En este caso, conozco el valor del cateto adyacente, conozco el valor del ángulo y necesito el valor de la hipotenusa. La función trigonométrica que los relaciona es el coseno, ya que el coseno de alfa es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. De manera que el coseno de alfa es igual a 0.7 entre x. Si despejamos x, hacemos el cálculo en la calculadora y tenemos que x es igual a 0.8092 metros. Sin embargo, el problema nos dice la distancia en centímetros. Cuando vayan a convertir de metros a centímetros, simplemente multiplicar por 100 y nos queda que x es 80.92 centímetros. Pasamos al ejercicio 18, donde se nos plantea que un atleta corre a una velocidad constante de 1 kilómetro cada 4 minutos durante 20 minutos en la dirección sur 60 grados al este y luego en la dirección norte 50 grados al este los siguientes 16 minutos. Nos pide la distancia en kilómetros que hay del corredor al punto de partida. He dibujado aquí los puntos cardinales para que vayamos graficando el recorrido de este corredor. En primer lugar, necesitamos también graficar las distancias o conocer las distancias que recorrió en cada momento o en cada dirección. Recordar de la física que acaban de ver ahorita en secundaria, que la distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Y el problema nos dice que la velocidad es constante de 1 kilómetro cada 4 minutos y el tiempo de 20 minutos. Eso en el primer recorrido.
De manera que la primera distancia es la que les muestro ahora. Multiplicamos y nos da a 5 kilómetros. La segunda distancia dice que la velocidad es constante, sigue la misma velocidad, pero ahora fue por 16 minutos. Hacen el cálculo y resulta que fueron 4 kilómetros. Estas dos distancias las vamos a graficar en los puntos cardinales. De manera que la primera distancia fue sur 60 grados al este, así que partiendo de la línea del sur 60 grados al este hizo un recorrido de 5 kilómetros. Vamos a trasladar los ejes a este punto para ubicar el segundo recorrido, que dice que fue de 4 kilómetros en la dirección norte 50 grados al este. Es decir, como punto de partida el norte 50 grados al este, se realizó un recorrido de 4 kilómetros. La distancia que se nos pide es la distancia que hay entre el punto de partida y el lugar en donde se encuentra ahora el corredor. Y se nos forma este triángulo. Podemos empezar a ubicar ahora los datos que conocemos, que son las distancias y los ángulos. De manera que la primera distancia es 5 kilómetros, que sería este lado del triángulo. La segunda distancia, 4 kilómetros. Y ahora la distancia desconocida. Marcar también los ángulos. Tenemos 60 grados. Tenemos que saber luego que aquí se nos forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este ángulo será de 30 grados. Tenemos que aquí se forma un ángulo de 90 grados. Si en esta parte tenemos 30, en esta parte lo que nos hace falta para 90 son 60 grados. Por el otro lado tenemos 50 grados, que es la dirección en que hizo el recorrido, el corredor, nos la da el ejercicio. Y con todos estos datos podemos resolver este ejercicio utilizando la ecuación o la ley de coseno, ya que la ley de coseno establece que el cuadrado de un lado es igual al cuadrado de los lados conocidos del triángulo, conocemos ambos lados, menos 2 veces el producto de esos dos lados, que los conocemos, multiplicado por el coseno del ángulo opuesto al lado que estamos buscando, es decir, el coseno de este ángulo. Y este ángulo es de 60 más 50, que son 110. Colocamos aquí la ley de coseno entonces y nos queda de esta forma. Repito, el cuadrado de un lado desconocido es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados, menos el doble producto de los lados conocidos por el coseno del ángulo opuesto. Y el ángulo opuesto es 60 más 50. Realizan los cálculos y van a obtener que x al cuadrado, o el lado buscado al cuadrado, es igual a 54.6808. Si extraen raíz cuadrada a ambos miembros, obtienen que x, o la distancia buscada, es 7.3946 kilómetros. Pasamos al ejercicio 19, que es un problema de geometría analítica, un problema de rectas. Dice que investiguemos los valores de k para que la recta con ecuación k al cuadrado menos 1 por x menos 6y más 4 igual a 0 sea paralela a la recta con ecuación x menos 2y más 2 igual a 0. En este caso, como buscamos rectas paralelas, para que sea paralela, las pendientes tienen que ser iguales. Las pendientes de ambas rectas tienen que ser iguales. De manera que vamos a igualar estas dos pendientes. Tienen que saber que cuando se les da una ecuación de la recta en esta forma, la pendiente de la recta está dada por el coeficiente de la x dividido entre el coeficiente de la y, con el signo cambiado. Es decir, de esta forma: el coeficiente de x entre el coeficiente de y con signo cambiado. Este menos que está multiplicando por la fracción
podemos mandarlo a multiplicar con el denominador y nos va a quedar de esta forma. Lo hago así, aunque también es totalmente válido que el menos multiplique con el numerador, pero en ese caso nos quedaría menos k al cuadrado más 1 entre menos 6. No es una expresión muy usada, que digamos. Así que yo lo que estoy tratando de hacer es convertirlo a una expresión más familiar, como esta. Pero ambos casos son válidos. Este menos puede multiplicar por el numerador o por el denominador, pero no por ambos. Ahora, la pendiente de la segunda recta, de la segunda ecuación, es el coeficiente de x, entre el coeficiente de y con el signo cambiado. De manera que nos queda que es un medio. Y como estas dos rectas son paralelas, simplemente igualamos las pendientes. Podemos multiplicar toda esta ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores, que en este caso es 6, quedándome de esta forma. Despejamos el valor de k, de manera que k al cuadrado es igual a 4, y luego extraemos raíz cuadrada a ambos miembros, de manera que el valor de k es más menos 2. O sea que para cualquiera de estos dos valores, 2 positivo o negativo, va a garantizarse que ambas rectas sean paralelas. Pasamos al ejercicio 20, ejercicio final, donde se nos dice que la ecuación de la hipérbola, que tiene vértices en más menos 6,0 y que tiene como asíntotas las rectas y igual a más menos 1/3 de x, está dada por... Para resolver este tipo de ejercicio es necesario que manejen muy bien las ecuaciones de las cónicas. Voy a rápidamente dar aquí un repaso. Una hipérbola es algo así. Es como dos parábolas que se abren en sentido opuesto. Esta figura tiene dos vértices que se encuentran ubicadas a la misma distancia del centro. Es decir, estas dos distancias son iguales. Si los vértices, esto para el caso de estas cónicas que dan para estos cursos de este examen, porque en estos cursos les plantean las cónicas con centro en el origen, es decir, el centro es este 0,0. Así que para estos casos, los vértices van a tener, por ejemplo, la forma más menos a, más menos a, 0, cuando la hipérbola es horizontal, es decir, abre en este sentido. Y por el otro lado pueden tener una hipérbola vertical, que es la que abre de esta forma, y en cuyo caso los vértices tienen las coordenadas de la forma 0, más menos a. En nuestro caso vemos que tiene la forma, el vértice tiene la forma de un vértice horizontal. Por lo tanto, de ahí podemos deducir que esta hipérbola es horizontal. Y existe una ecuación para las hipérbolas, una ecuación de las asíntotas cuando la hipérbola es horizontal y otra ecuación de las asíntotas cuando la hipérbola es vertical. En nuestro caso es horizontal. Tenemos un vértice de esta forma, por lo tanto el valor de a es 6. Y la ecuación para esta hipérbola es más menos b sobre a por x. Lo único que cambia con la hipérbola vertical es que en la hipérbola vertical es a entre b. También es igual, más menos x. Y todo es igual. Solamente cambia la ubicación de b y de a. La ecuación de una hipérbola horizontal tiene esta forma. En este caso, lo que va a cambiar es quién posee el signo positivo. Eso es también importante de identificar. Si quien posee el signo positivo es la x, entonces es una asíntota horizontal. Sin embargo, si nosotros nos encontramos con una ecuación de hipérbola
digamos y al cuadrado entre b al cuadrado menos x al cuadrado entre a al cuadrado igual a 1, ya que el positivo es la y, se trata de una hipérbola vertical. Solo un pequeño repaso. Entonces esta es la ecuación de una hipérbola horizontal. Nos hace falta conocer el valor de b. Ya sabemos que el valor de a lo tenemos en el vértice, que es 6. De la ecuación que se nos da, de las asíntotas conocidas, podemos deducir cuál es el valor de b. Ya que si el vértice o a es 6, entonces 1/3 es b entre a. Y de aquí podemos despejar el valor de b. El valor de a es 6. Pasamos el 6 a multiplicar al lado izquierdo y nos queda que b vale 2. Así que ahora sustituir en la ecuación de la hipérbola, donde tendríamos x al cuadrado entre a al cuadrado. Como la a es 6, a al cuadrado es 36. Menos y al cuadrado entre b al cuadrado. Como la b es 2, b al cuadrado es 4. Con esto estamos llegando al final de este primer examen. Próximamente estaré subiendo el solucionario para los otros incisos o los otros modelos de examen. Espero que el video les sea de ayuda, les haya gustado. Los veo en el próximo video.